Buenas, soy el doctor José Luis Rojas, coordinador nacional de trasplante del Ministerio de Salud, y la idea es hoy día poder conversar con ustedes sobre el diagnóstico de muerte por criterio encefálico y el manejo y el enfrentamiento del potencial donante de órganos. Una cosa muy interesante y que es importante que todos ustedes lo tengan claro es que el diagnóstico de muerte por criterio encefálico es el único diagnóstico de muerte que tiene una base legal establecida en nuestro país. Es decir, cuando ustedes diagnostican muerte por criterio cardiovascular, paro cardíaco, que reaniman y que no llega a buen puerto, eso queda en el área de la lex artis médica. Ustedes definen cuántos minutos reaniman, etcétera, con qué guía se guiaron, si por la ACLS u otra, pero eso no tiene ningún marco legal establecido. Queda en la facultad de cualquier médico de definir fin de la vida, efectivamente. En cambio, el diagnóstico de muerte por criterio encefálico está en la ley de trasplante y está sustentado incluso por un fallo del Tribunal Constitucional del año 95, que deja claramente establecido que el diagnóstico de muerte por criterio encefálico es la muerte de la persona. Este fallo se genera porque de una u otra forma, al publicarse la ley de trasplantes, se dijo en su momento que podía ser inconstitucional tener un diagnóstico de muerte por criterio encefálico porque generaba dos tipos de muerte. Es decir, iba a haber pacientes que iban a fallecer por criterio encefálico, otros por criterio cardiovascular, y como los criterios encefálicos iban a ser donantes, podían estar desde desventaja. Es decir, como que los médicos íbamos a hacer mucho diagnóstico de muerte por criterio encefálico para aumentar la donación. Eso fue al Tribunal Constitucional, el año 95, hace 23 años, que dijo que examinado todos los informes científicos, se llegaba a la conclusión que la abolición total y irreversible de todas las funciones encefálicas constituye la muerte real, definitiva, unívoca e inequívoca del ser humano. Es decir, muerte por criterio encefálica es la muerte de la persona. Y frente a esta violación a la igualdad, esto no podía existir porque no existen dos estados de muerte diferentes. Es decir, la muerte es una sola. Ustedes definen el fin de la vida ya sea por ausencia de función cardiovascular irreversible, como puede ser el paro cardíaco, o por ausencia de función encefálica irreversible, que es la muerte por criterio encefálico. Es un criterio para definir la muerte, pero la muerte es una. El paciente muerto está muerto para todo evento legal, ya sea el entierro del fallecido o para la eventual donación de órganos. Y por lo tanto, de una u otra forma, tenemos que dejar de interpretar que muerte por criterio encefálico es solamente para ser donante. Finalmente es un criterio de muerte, por lo tanto el día de mañana ustedes pueden hacer diagnóstico de muerte encefálica, por ejemplo, para retirar todas las medidas y entregarle el cuerpo a la familia, porque finalmente están definiendo fin de la vida. La certificación de la muerte la hacen, por criterio encefálico, la hacen dos médicos, uno de ellos especialista en el área de la neurología y neurocirugía. Y la única limitante que define la ley en este diagnóstico es que ninguno de estos dos médicos puede ser parte del equipo que vaya a hacer el trasplante. Es decir, aquí voy yo, muchas veces se ha dicho, no, es que el médico tratante no puede hacer el diagnóstico. Eso no es así. Es más, el médico tratante, una de sus responsabilidades, creo yo, a todos nos ha pasado que cuando uno es médico tratante, fallece un paciente que es uno su responsable, el certificado de función lo hace uno. Bueno, el diagnóstico de muerte encefálica debería tener el mismo criterio. Pero lo que sí no puede ser es que sean parte del equipo que va a hacer el trasplante. Es tanto así, lo interpretativo de esto, que por muchas veces se decía, no, un paciente con diagnóstico de muerte encefálica, si la familia no dona, no se puede desconectar nada. Eso es mentira. Es decir, el paciente está fallecido para todo evento, insisto. Y es tanto así que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente incluyó esto y dijo, tratándose de personas en estado de muerte cerebral, la defunción se certificará según se haya acreditado con las prescripciones que dice la ley de trasplante, es decir, con los criterios establecidos en la ley de trasplante, con prescindencia de la calidad de donante de órganos que pueda tener la persona. Es decir, en Chile es un derecho de las personas, cuando están muertas por criterio encefálico, que se les diagnostique la muerte independiente si son donantes. Y esto se dijo y se expresó solamente para dejar el ámbito interpretativo de los médicos de decir, se diagnostica la muerte solamente si va a ser donante. No es así. Esto es un criterio de diagnóstico de muerte para todo evento. Y también es una obligación legal. Es decir, notificar la
potencialidad de pacientes fallecidos de muerte encefálica es una obligación de la ley de trasplante, es una obligación legal para todos los médicos. ¿Qué dice? Será obligación del médico de turno de la unidad que se trate notificar al centro que efectúa extracciones de órganos acerca de la presencia de una persona en estado potencial de muerte encefálica. Es obligación de todos ustedes cuando estén enfrentados a un paciente con daño neurológico grave y con pobre pronóstico clínico, avisar a las unidades de coordinación de trasplante más cercanas. Y hemos estandarizado en el Ministerio de Salud que este protocolo es el protocolo GLASQ-7, es decir, todo paciente con daño cerebral grave, TEC, accidente vascular, etcétera, que ingresa con un Glasgow igual o menor a 7, cae en la categoría de estado potencial de muerte encefálica y por lo tanto debiera ser notificado por los médicos de turno a las unidades de coordinación más cercanas. Por lo tanto, para Chile, la muerte encefálica es la muerte real, definitiva, unívoca e inequívoca del ser humano para todo evento. Y ese es el primer gran concepto que quiero que quede claro en este día. ¿Por qué? Porque finalmente el no transmitir la certeza genera efectivamente mayor desconfianza en la población. Estos son una diapositiva que en su momento elaboró el doctor Arnold Hoppe, que era jefe de neurología de Clínica Alemana, con el que de una u otra forma me tocó colaborar en algunas publicaciones sobre muerte encefálica, y que tienen que ver con que el comunicar incerteza genera efectivamente mayor desconfianza. Estos son partes médicos publicados en medios de comunicación y que dicen cosas como esta. La familia de un hombre de 41 años que falleció de muerte cerebral en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile decidió donar sus órganos. ¿Cómo alguien se muere de muerte? Es decir, este paciente falleció no de muerte encefálica, falleció de un TEC, falleció de un accidente vascular. Es decir, ustedes están planteando que muerte encefálica sería como una causa de muerte, y no es así. Un miquirero al borde de la muerte tras ser asaltado en Peñaflor actualmente se encuentra conectado a un respirador artificial y con muerte cerebral, por lo que se espera que el desenlace fatal se dé en las próximas horas. ¿Cómo alguien puede estar al borde de la muerte, muerto esperando morirse? Lo que quiero con esto es comentarles lo certeros que tenemos que ser y convencidos que tenemos que estar de que cuando hacemos diagnóstico por criterio encefálico es la muerte de la persona. Por lo tanto, no puede aparecer esto. Con muerte cerebral está el único sobreviviente de accidente de Cauquenes. Consecuencia. Lo que queremos es consecuencia. Cuando ustedes estén enfrentados a un paciente con diagnóstico de muerte encefálica, estamos hablando de un paciente fallecido. Una persona con muerte por criterio encefálico no está ni grave, ni tiene pobre pronóstico, ni estamos esperando nada. Está fallecida. Y ese es el mensaje que hay que transmitirle a la familia. Se hicieron todas las pruebas y lo que hemos certificado es que hoy, a las 2:30 de la tarde, su familiar está fallecido. Independiente de los monitores, del ventilador mecánico. Está médica y legalmente fallecido. Y esa certeza es la que queremos que de una u otra forma nos pongamos de acuerdo, porque es lo que tenemos que transmitir. Normalmente en un paciente en paro, efectivamente, al no haber bomba, no haber flujo, no haber sangre, no haber oxígeno, todos los órganos van a ir fallando progresivamente. Y es lo que ustedes ven en un paciente en paro cardíaco. Con la aparición de los intensivos, la aparición de los ventiladores mecánicos, de los dispositivos, finalmente pudimos reemplazar funciones de diferentes órganos. Pero efectivamente, un paciente cuando cae en muerte encefálica y por lo tanto eliminamos el cerebro, podemos de una u otra forma sustentar artificialmente el funcionamiento de los otros órganos, es decir, el corazón, drogas vasoactivas, el automatismo cardíaco, dispositivos, podemos poner marcapaso, podemos poner un corazón artificial si queremos, una asistencia ventricular, lo mismo para el pulmón, ventilación mecánica, dispositivos de intercambio. Entonces, de una u otra forma, ausencia de cerebro, podemos eventualmente prolongar el funcionamiento artificialmente de los otros órganos que permiten mantener la oxigenación y el flujo sanguíneo en los diferentes órganos y que permiten finalmente la posibilidad de donarlos. Ahora, esto es un gráfico habitual que solamente quiere llevar que todos sabemos que la presión de perfusión del cerebro está dada por la presión arterial media y la PIC. Se aumenta la presión intracraneana y se iguala a la presión arterial media, llevan la presión de perfusión a cero y finalmente no hay flujo sanguíneo, no hay oxigenación y se mueren las neuronas, se muere el cerebro finalmente. Por lo tanto, la base fisiopatológica de la muerte encefálica efectivamente es eso, es un paro circulatorio cerebral. No hay flujo sanguíneo, no hay oxigenación y el cerebro muere.
Esto es un angiotac de un paciente en muerte encefálica, no es un examen para el diagnóstico, pero sí es un examen muy lindo de ver, donde ustedes pueden ver que este paciente que está muerto tiene flujo sanguíneo conservado en el hueso, en la calota, en la base, en el cráneo, pero dentro del encéfalo no hay nada, no hay flujo sanguíneo. Ese cerebro no está oxigenado, no está irrigado, está muerto. Y eso es un paciente en paro circulatorio cerebral, es un paciente en muerte encefálica y por lo tanto un paciente médica y legalmente fallecido. Vamos a hablar del diagnóstico de muerte por criterio encefálico, por eso el título es ese, no hablo de muerte encefálica, hablo de muerte por un criterio que es el criterio encefálico. Corresponden al 1, al 2%, al 3% de los pacientes fallecidos de un país, por lo tanto es una población muy pequeña, muy finita. Ese es el universo finalmente de potenciales donantes de un país, por lo tanto de una u otra forma cuando ustedes dejan de hacer el diagnóstico o limitan esfuerzo y no hacen el esfuerzo de avisar a la coordinación, estamos perdiendo posibilidades que son escasas. Corresponden a 1 a 1,5 muertes encefálicas por cama de UTI. Si ustedes trabajan en un intensivo y tiene 12 camas y hacen neurocirugía, efectivamente el estándar es 1,5, es decir, al año 12 camas tendrían 18 muertes encefálicas año, teóricamente. Si no tienen neurocirugía sería 1 por 12, 12 muertes encefálicas año, y efectivamente si ustedes dicen, bueno, de esos 12 muertes encefálicas la mitad se va a perder por negativa, etcétera, podrían tener hasta 6 donantes. Y ese es el ejercicio que uno los invita a hacerlo. En sus hospitales que estén, hagan el ejercicio teórico de calcular más o menos cuántas muertes encefálicas podrían tener. Los criterios de muerte encefálica se basan en criterios que fueron definidos hace 50 años, que son los famosos criterios de Harvard, que hablaban de criterios clínicos como era la ausencia de reactividad, receptividad, de movimiento, de respiración y efectivamente ausencia de reflejos de tronco cerebral y electroplano, que de una u otra forma con el tiempo dejó de ser un estándar establecido porque finalmente no era absolutamente fidedigno y los criterios clínicos se han mantenido en el tiempo. Y por lo tanto, de una u otra forma estamos hablando de un diagnóstico que está certificado, avalado hace más de 50 años. Por lo tanto, vamos a ir a hacer el diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico y existen algunas pruebas que son complementarias que se utilizarán en situaciones muy particulares y las vamos a comentar. La exploración clínica. Como buen protocolo, tiene un orden que es sumamente estricto. Primero, prerequisitos. Hay que tener primero claridad de que existen condiciones que deben estar previamente establecidas antes de plantear el diagnóstico. Las primeras, conocer la causa de la lesión cerebral. Es decir, tenemos que saber por qué el paciente está en esa situación neurológica. Tuvo un accidente vascular, tuvo un TEC, perfecto. Hizo una muerte súbita, perfecto. Pero si tenemos un paciente en un coma profundo y nadie sabe por qué, ese paciente efectivamente no cumple este requisito. Tenemos que tener daño estructural demostrable, es decir, de una u otra forma tiene que haber una neuroimagen, tiene que haber un TAC, un accidente, una resonancia, tiene que haber un angiotac, etc. Imagen que nos demuestre daño cerebral que sustente esta situación clínica y que de una u otra forma se haya definido su carácter irreversible, es decir, que haya sido evaluado por quien corresponde y diga, bueno, este paciente no es operable, nadie va a drenar el hematoma que tiene, el TEC no se va a operar, etc. Si hemos definido esos tres criterios, criterio clínico, irreversibilidad y imagen, efectivamente ahora vamos a tener que sacar de la ecuación cualquier situación clínica que pudiera estar falseando el examen neurológico. Primero, que el paciente esté estable hemodinámicamente, es decir, un paciente en shock profundo puede efectivamente parecer en coma y una vez mejoradas las presiones puede recuperar movimiento, etcétera, y efectivamente haber sido un falso diagnóstico. Un paciente hipoxémico o hipercápnico severo efectivamente puede falsear su estatus neurológico. Un paciente hipotérmico puede llevarnos por el desvío de un paciente en coma y que no lo esté. O alteraciones metabólicas graves, hiponatremias severas, hipoglicemias severas que deben ser corregidas. Y lo más habitual, tóxicos o depresores del sistema nervioso central. La mayoría de los depresores del sistema nervioso central que se utilizan hoy en clínica, benzodiazepinas, opiáceos, etcétera, son de vida media muy corta. Y por lo tanto, de una u otra forma, pasados tiempos de observación, 6-12 horas, habitualmente uno ya debiera ver respuestas neurológicas y por lo tanto sacarlo de los confundentes que pudieran llevarnos a un falso diagnóstico. Si tenemos los prerequisitos iniciales, ausencia de condiciones clínicas que pudieran falsear el diagnóstico, estamos en condiciones de hacer el diagnóstico clínico.
Y este diagnóstico clínico tiene 3 puntos. Coma reactivo, estamos hablando vías largas, ausencia de reflejos de tronco y el test de apnea, que finalmente lo que busca es ver el centro respiratorio. Por lo tanto, esto es una exploración neurológica, sistemática, rigurosa. Los prerequisitos establecidos, recién vamos a ir a buscar estos diagnósticos clínicos. El diagnóstico clínico de hemisferio efectivamente tiene que ver con el coma reactivo, no hay respuesta a ningún estímulo doloroso, un paciente hipotónico que no tiene respuestas de decorticación, de descerebración, etc., ninguna respuesta a estímulo. Luego vamos a ir a buscar los reflejos de tronco. Los reflejos de tronco son el fotomotor, la respuesta a la luz, efectivamente hay una midriasia refléctica en un paciente fallecido, el reflejo corneal, el estímulo a la córnea no produce ni lagrimeo ni parpadeo, oculocefálico, un paciente vivo, entre comillas, si uno le abre los ojos y mueve la cabeza con movimientos rápidos hacia uno u otro lado, habitualmente los ojos van a seguir los movimientos de la cabeza. En un paciente en muerte encefálica, los ojos quedan mirando al frente y por lo tanto no siguen los movimientos de la cabeza. El reflejo oculovestibular, si uno estimula el conducto auditivo externo, los canales semicirculares con suero frío, 50 cc de suero frío, uno debiera ver nistagmus. En un paciente en muerte encefálica no está presente este nistagmo. El reflejo nauseoso y el tusígeno, autoexplicativo, una sonda a nivel del nasofarinx, una sonda a nivel de la carina deberían estimular náuseas y tos. La ausencia de estos reflejos hablan de un paciente en estado de muerte por quitrio encefálico. Durante esta evaluación puede haber reflejos del punto de vista medular, reflejos espinales, y por lo tanto podemos tener reflejos cutano-abdominales, cremasterianos, cervicales. El reflejo plantar presente no exime el diagnóstico de muerte encefálica. Podemos tener pacientes con diagnóstico de muerte por quitrio encefálico donde el reflejo plantar esté presente. Podemos tener reflejos osteotendinos presentes. Tampoco eximen el diagnóstico de muerte encefálica. Por lo tanto, prerequisitos, ausencia de confundentes clínicos, examen clínico concordante, no hay respuesta motora, no hay respuesta a ningún estímulo, no hay reflejos de tronco, lo que vamos a ir a buscar es la ausencia de centro respiratorio. El test de apnea que está en nuestra regulación es un test de apnea estándar, se hiperoxigena al paciente por 10 minutos con FiO2 al 100%, entonces tú estás hiperoxigenando la célula finalmente para poder tolerar después la desconexión. Tomas una muestra de gases y esta muestra de gases debe tener una PCO2 que vaya entre 35 y 45 milímetros de mercurio, es decir, tiene que estar en rango normal. Si logras tener esta muestra con esta PCO2, estás en condiciones de desconectar el ventilador manteniendo un aporte de oxígeno conocido. Es decir, desconectan el ventilador, una sonda conectado al oxígeno a través del tubo a nivel de la carina, con una cantidad de oxígeno conocido, 6 litros por minuto. No más que eso, porque de una u otra forma, si uno da mucho flujo por un radio de una sonda que es muy pequeño, puede generar mucha turbulencia en donde sale el oxígeno y efectivamente disminuir la PCO2 solamente por un tema mecánico. ¿Qué hacemos con esto? Estamos manteniendo aporte de oxígeno y por lo tanto hay difusión de oxígeno a nivel pulmonar y por lo tanto debería producirse CO2 y produciéndose CO2 que va a aumentar progresivamente, debería gatillar respiraciones. Por lo tanto, el test de apnea se hace mirando al paciente. Si durante todo este proceso de 10 minutos de desconexión, manteniendo aporte de oxígeno, no hay respiraciones, uno toma una segunda muestra de gases que debiera mostrar este aumento de CO2 que no produjo respiraciones. Y ahí reconectas el ventilador. ¿Cuándo vamos a considerar positivo el test de apnea? En 2 condiciones. Si la PCO2 de los segundos gases fue mayor o igual a 60, eso es un positivo absoluto. Y la otra posibilidad es que no haya llegado a 60, pero hayas partido desde PCO2 normal y hayas subido 20 puntos. Ejemplo, hayas partido en 35, hayas subido a 55, es decir, no llegaste a 60, pero hubo un diferencial de 20 entre los primeros y los segundos gases, habiendo partido de una PCO2 normal, 35-45 milímetros de mercurio. ¿Por qué 20? Porque la PCO2 sube entre 2 y 4 milímetros de mercurio por minuto de desconexión. Como desconectamos 10 minutos, efectivamente debiéramos subir entre 20 y 40 milímetros de mercurio entre la primera y la segunda muestra. Por lo tanto, el diagnóstico de muerte por quitrio encefálico es eminentemente clínico. En los adultos va a bastar el examen clínico y el test de apnea. En los niños, el examen clínico y el test de apnea. Y en los niños es obligatorio hacer electroencefalograma. En los adultos es una excepción
y solo se hace cuando el paciente tiene un diagnóstico de encefalopatía hipóxica. Por lo tanto, el electroencefalograma en el 90% de los pacientes adultos no lo vamos a requerir y va a bastar solamente el examen clínico del test de apnea. En los niños siempre la ley nos obliga a hacer electroencefalograma. Por lo tanto, en los niños se hacen 2 electros, cada vez más separación mientras más pequeño es, y en los adultos con encefalopatía hipóxica al menos 1 electro. ¿Qué puede pasar? Puede haber dificultades para hacer el diagnóstico. Los niños siempre tienen dificultades, por eso en la legislación se expresa tener siempre electro. Puede haber destrozos de la cara que hagan imposible buscar los reflejos. Un paciente puede no tolerar el test de apnea porque se desatura, se hipotensa, etc. La hipotermia muy severa que no puede ser corregida. Intoxicaciones por fármacos de vías medias muy largas, fenobarbital, que de una u otra forma hacen imposible darle valor al examen clínico. Movimientos espinales demasiado complejos que queda la duda si son movimientos espinales reflejos o tienen algún grado de intencionalidad neurológica. Distrés respiratorio EPOC que hacen imposible plantear el test de apnea como válido. ¿Qué dice la ley? Que si usted tiene dificultades para cumplir el protocolo establecido, examen clínico, test de apnea y electro en las excepciones que les comenté, uno debiera hacer pruebas complementarias. Y en estas pruebas complementarias, por lo tanto, están acá. Si uno, en los adultos, no pudiste hacer el examen clínico o el test de apnea, o no pudiste hacer el electro en las condiciones de encefalopatía hipóxica, o en los niños también alguna dificultad tuviste, efectivamente lo que hay que ir a hacer es una prueba complementaria. Y por lo tanto las pruebas complementarias son excepcionales y en nuestro país la prueba complementaria de regla hoy día es el Doppler transcraneal. Uno debiera tratar de pregonar que ante la mínima dificultad de completar el protocolo, uno debería plantear hacer un Doppler transcraneal, ya que las otras pruebas que están incluidas en nuestra legislación no están disponibles prácticamente, la angiografía, la gamografía, y efectivamente si tuvimos problemas para hacer electro, plantear el electro como alternativa tampoco es plausible. Si cumplieron todas estas etapas, causa establecida, exclusión de factores confundentes, el examen neurológico, incluyendo el test de apnea, el diagnóstico está establecido y por lo tanto no hay nada más que hacer. Pero sí implica una consecuencia y una concordancia médica. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de muerte por criterio encefálica, estamos hablando que en ese momento el paciente está fallecido. Y todo lo que venga después es sobre un paciente fallecido, la entrevista con la familia, si el paciente aceptó la donación, efectivamente el procuramiento, si no, lo que hace uno es retirar todo y entregar un fallecido a la familia. ¿Por qué? Porque esta hora es la que se utiliza para la certificación del certificado de función. Si ustedes hacen el diagnóstico por criterio encefálico y después llenan el certificado, lo lógico es que es porque entregaron el cuerpo. Y ese cuerpo se entregó ya sea post extracción de órganos o sin la extracción de los órganos, pero se entrega el cuerpo a la familia de un paciente legal y médicamente fallecido. El no hacerlo puede generar conflictos médico-legales. Por ejemplo, que ustedes digan, no, voy a esperar que el paciente haga paro, no voy a retirar nada y voy a esperar. Puede pasar 48 horas y ustedes van a entregar un cuerpo a una familia con 2 horas de defunción, porque lo más probable es que hagan el certificado de defunción con la hora que hizo el paro, pero se hizo el diagnóstico de muerte encefálica 2 días antes. Si usan la fecha del diagnóstico de muerte encefálica y hacen el certificado de función 2 días después, no va a poder ser porque el registro civil lo va a rechazar porque es ilegal que haya pasado 2 días fallecido sin haber sido enterrado. Es decir, consecuencia. Usted hace el diagnóstico para certificar que está muerto a todo evento, para ser donante o no para hacerlo. De ahí viene cómo manejarlo, qué vamos a hacer con el donante. Este es un manejo más de intensivo, pero hay cosas que son muy interesantes de ver. Primero, las contraindicaciones para la donación son muy pocas. En Chile, los donantes VIH o portadores de hepatitis B y hepatitis C se contraindican la donación. En otros países se utilizan donantes de hepatitis B para receptores de hepatitis B o C. En Chile no. Las sepsis bacterianas, no estoy hablando de infecciones, sepsis bacterianas no controladas, esas se contraindican. Las infecciones bacterianas en sí mismas no. Podemos tener infecciones por gérmenes muy graves, pero si están controladas, están con antibióticos, esos donantes siguen siendo viables y lo que hacemos es que a los receptores los tratamos con antibióticos de amplio espectro. Las infecciones virales se contraindican porque son todas consideradas sistémicas, lo mismo que las infecciones por hongo o por micobacterias. Y las neoplasias con capacidad de metastizar, por lo tanto, hay algunos tumores que son excepciones y que se pueden usar para ser donantes. Por ejemplo, los NIE, los primarios del sistema nervioso central,
los tumores de piel y aquellos tumores sólidos considerados curados. Ejemplo, un paciente que tuvo un cáncer gástrico hace 20 años, nunca más tuvo ningún problema, efectivamente ese paciente puede seguir siendo considerado posible donante. Habrá que evaluarlo efectivamente cada uno de los órganos, pero no descartarlo a priori. Todo lo demás es relativo. La contraindicación más relativa es la edad, pero la hipertensión, la diabetes, las conductas de riesgo, las drogas, todos se evalúan en su justa medida caso a caso, paciente por paciente. Les decía que la edad es lo que más se ha relativizado. Hoy día en España más del 60% de sus donantes tiene más de 60 años. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes, los países desarrollados se envejecen, la accidentalidad por tránsito baja, por lo tanto el TEC baja y por lo tanto tus donantes en muerte encefálica son principalmente por accidentes vasculares que son de pacientes mayores. Por lo tanto, en España se utilizan pacientes y donantes muy viejos. Lo que les decía de los tumores primarios del sistema nervioso central, es la segunda malignidad en los donantes, los primeros son los de piel, en general no se contraindican a priori, va a depender del tipo de tumor, pero principalmente lo que tiene que ver es con la posibilidad de transmisión y por lo tanto nosotros utilizamos donantes donde tengamos claro que el tumor es de baja malignidad y que no haya sido operado, que no haya tenido radioterapia, que no haya tenido derivativas ventriculares que hayan y que de una u otra forma hayan manipulado el tumor. Lo otro es relativo, si los tumores de mediano o de alto grado pero que hayan sido operados hay que evaluarlos caso a caso y lo habitual es que los descartamos. Lo que les comentaba, la bacteriemia y la sepsis son cosas diferentes. Si uno le tomara cultivo a los donantes, el 20% saldrían positivos y no quiere decir que estemos transmitiendo nada. Es mucho más frecuente que haya infecciones en donantes añosos o que tienen tiempo de estadía en la UCI más de 72 horas, la mayoría están colonizados. Pero lo importante es saber que tenemos infección, saber que tenemos germen, saber que tenemos antibióticos cursados. Si eso está en regla y los parámetros inflamatorios están controlados, esos donantes siguen siendo donantes válidos y lo que hacemos es tratar a los receptores con los antibióticos que correspondan según los gérmenes que estén aislados. El ejemplo más frecuente son las meningitis. Una meningitis por bacteria, una meningitis por meningococo, neumococo, no se contraindican. Lo que hacemos es el donante en tratamiento antibiótico y después del tratamiento por 24, 48, 72 horas, dependiendo del germen, si vemos que hay medidas de control de la infección, efectivamente esos órganos se validan y los receptores se tratan con los mismos antibióticos. Las encefalitis y las meningitis sin germen se contraindican absolutamente, más que todo porque los comentaba, porque las infecciones virales por definición son consideradas sistémicas y efectivamente muy difíciles de tratar. ¿Qué nos pasa? Teniendo el paciente diagnosticada la muerte, teniendo efectivamente que no contraindica la donación, ahí viene todo el proceso del impacto que produce la muerte por icterio encefálico en los diferentes órganos. Se producen disfunciones autonómicas muy importantes, tormentas simpáticas en una primera instancia, dado por la presión intracraniana, dado por el esquema cerebral que hace genera liberación de catecolaminas muy grande y por lo tanto los donantes en una primera etapa están hipertensos, taquicárdicos y posteriormente se vasodilatan, se hipotensan, se bradicardizan, lo que habitualmente conocemos como que se enclavó el paciente, efectivamente, eso sucede y genera un desafío muy importante para lo que significa el mantenimiento de los órganos de manera adecuada. Se pierde la función termorreguladora, los donantes se enfrían, están fallecidos, disminuyen un montón de hormonas y pueden producirse eventos y situaciones muy interesantes, por ejemplo, alteraciones propias a nivel cardíaco propios de la muerte encefálica. Por esta liberación de catecolamina y por fenómenos propios de la muerte encefálica podemos tener supra e infradesniveles del ST, aumento de troponina, cambio electrocardiográfico, etcétera, que no contraindican la donación, que no quiere decir que el donante se esté infartando ni mucho menos, son efectivamente fenómenos secundarios al proceso mismo de la muerte por icterio encefálico. ¿Cuáles van a ser nuestros principales problemas? Así como existen las 5H, la 5T en el ACLS, aquí existen las 3H de la donación, la hipotensión, la hipernatremia, la hipotermia, que condicionan la mayoría de los problemas de manejo de los donantes en las unidades de cuidados intensivos. Lo principal es monitorizarlo. Estos donantes deben ser manejados en unidades que tengan monitorización invasiva. Estamos hablando de electrocardiograma, estamos hablando vía venosa central, presión de venosa central y también presión arterial continua, es decir, necesitamos que tengan línea arterial, que tengan catéter central, que tengan monitor y por lo tanto debe ser primariamente manejado en una unidad de paciente crítico o eventualmente en una unidad de emergencia, pero con estas medidas que les acabo de comentar. Desde el punto de vista del monitoreo,
en general, como les decía, el rol principal es tener vía venosa central y presión arterial continua. Podría tener algún rol en la ecocardiografía, pero cada vez más que todo para manejar y para evaluar los corazones disponibles y también para el manejo de volumen, pero de una u otra forma, con una vía venosa central y con una presión arterial continua, el manejo es óptimo. La hipotensión la manejamos con volumen en la primera instancia y no necesitamos un volumen muy particular, necesitamos solamente cristaloides. Se ha visto que el mejor cristaloide, porque de una u otra forma tiene menos sodio, es manejarlo con Ringer. Por lo tanto, ¿cómo volemizar un donante? Con Ringer. Transfundir efectivamente para asegurar transporte y por lo tanto con hemoglobina menos de 7 uno podría plantear la transfusión de glóbulos rojos. Si con volumen no responde, hay que usar vasoactivo. ¿Cuál vasoactivo? En general, si uno tuviera que recomendar por literatura, uno debería recomendar la vasopresina. Pero también hemos visto que se puede manejar con dopamina, pero lo más frecuente es manejarlo con noradrenalina, a pesar que la noradrenalina tiene efectos secundarios un tanto complicados. Produce vasoconstricción mesentérica, vasoconstricción coronaria, pero de una u otra forma es lo que habitualmente usamos en nuestra recomendación nacional. Y si uno ve las normas internacionales, la mayoría te dicen, bueno, si tiene vasopresina, que en Chile no está disponible en la mayoría de los centros, use vasopresina y si no, ocupe el vasoactivo que quiera. Y efectivamente nosotros en Chile usamos volemización y si no, noradrenalina o dopamina, dependiendo de las que estén disponibles y cómo vayan respondiendo al manejo. Esto es interesante, en el mundo se han hecho diferentes experiencias. Una experiencia muy interesante fue que en Estados Unidos particularmente hay un protocolo de terapia de reemplazo hormonal donde le dan metilprednisolona, tiroxina, vasopresina, insulina, como tratando de afrontar todos los ejes que de una u otra forma se ven afectados por la instalación del proceso de muerte encefálica. Se ha visto que estos protocolos generan mayor estabilidad hemodinámica, incrementan los órganos válidos, incrementan los donantes multiorgánicos, pero lamentablemente estos protocolos no han podido ser replicados de misma forma en todos los países y por lo tanto no hay unanimidad que sirva. Lo que sí se ha visto es que los corticoides podrían tener un rol. ¿Y por qué? Porque en general los donantes manejados con corticoides a altas dosis reducen la inflamación y principalmente mejoran el outcome de los pacientes con trasplante de pulmón. Y por lo tanto, en nuestras normas chilenas, efectivamente, todo donante pulmonar recibe una dosis de metilprednisolona alta, estamos hablando de 15 miligramos por kilo, estamos hablando de 1 a 1,5 gramos, previo a la extracción de los órganos. Estos pacientes hay que ventilarlos preventivamente, se ventilan igual que un paciente con distrés respiratorio, es decir, volúmenes corrientes bajos, PIB muy alto, estamos hablando de 10 hacia arriba, es decir, minimizar al máximo, digamos, las atelectasias, el efecto del test de apnea, etc. Por lo tanto, mucha ventilación protectora es imprescindible en los donantes. Como les decía, el mantenimiento pulmonar, lo principal recomendado es recibir corticoides y todo donante que esté en ventilación mecánica y pase 24 horas en ventilación mecánica debería recibir antibióprofilaxis porque de una u otra forma están colonizados como habíamos visto previamente. En lo metabólico, una diuresis entre 0,1 1 ml por kilo, habrá que volemizar o usar diuréticos dependiendo de lo que uno vayamos encontrando. Con una medición de presión venosa central es una ayuda importante que pudiera usarse para guiar estas metas de volemización. Recordad que lo importante es no volemizar en exceso para efectivamente no afectar el intercambio pulmonar y por lo tanto invalidar esos pulmones o efectivamente invalidar el donante. Desde el punto de vista metabólico no hay ningún consenso particular. Efectivamente simular cualquier paciente de manejo paciente crítico, estamos hablando de hemoglucotés o glicemia bajo 200, bajo 180 idealmente, pero sí es importante prevenir la hipernatremia. Hipernatremia sobre 155 invalidan o aumentan el riesgo de disfunción primaria del injerto hepático y por lo tanto lo que queremos es mejorar la hipernatremia. Y eso hace preventivamente usando soluciones con menos sodio, pero también activamente. Si tenemos hipernatremia hay que corregirla, ya sea con aporte de agua libre enteral, estamos hablando de agua libre vía sonda, o agua libre endovenosa, es decir, los donantes pueden y deben recibir agua destilada endovenosa si la hipernatremia es muy severa y hay que corregirla activamente. Desde el punto de vista endocrinológico, lo más frecuente de ver en el 80% de las veces es la diabetes insípida, y que se maneja con reposición de volumen y electrolito. Su corrección es con desmopresina y la desmopresina, la vía habitual que tenemos es intranasal,
pero si tienen vía endovenosa es mucho mejor, la dosis es mucho más titulable, pero lo importante también es recordar que su uso tiene que hacerse hasta 4 horas previo al procuramiento para no proveer que durante la extracción de los órganos saquemos los riñones en anuria. Y por último, la hipotermia, que es algo preventivo que uno tiene que asumir que siempre se va a generar y por lo tanto uno que tiene que evitar es la pérdida de calor con calentamiento externo, con fazadas, pero principalmente con el uso de infusiones tibias que habitualmente no se utiliza de regla y es altamente útil para el manejo de los donantes. Muchas gracias.